Bienvenidos chicos y chicas nuevamente a mi canal de YouTube. Hoy estaremos con un nuevo episodio de este video podcast llamado Creando de tu mente un espacio seguro, diseñado perfectamente para ustedes, creado con mucho amor para crear hábitos que ayuden a tu salud mental, a tu crecimiento personal y obviamente a vivir y habitar nuestros procesos de vida de una forma muchísimo más sana. Y el video del tema de hoy es sobre el perfeccionismo, la necesidad de creer que tenemos que estar completamente listos para comenzar un proyecto, un sueño o una meta. El perfeccionismo mata muchos más sueños que el mismo fracaso. El perfeccionismo es un tema demasiado complejo y yo sé que somos muy autoexigentes, más en esta época y en esta era de las redes sociales donde vemos las personas como con vidas perfectas, vemos que todo les sale súper bien, incluso vemos que hacen las cosas de una forma muy fácil y sale perfecto. Y yo creo que somos demasiado exigentes con nosotros mismos a la hora de comenzar a hacer algo. Entonces, como primer punto, debemos tener en cuenta que estamos en una época de las redes sociales donde nos han llenado demasiado de una vida perfecta, de que el video tiene que tener la mejor calidad, de que tiene que decir lo mejor, de que tienes que tener este hook, de que tiene que ser perfecta la edición. Y yo creo que se ha perdido mucho la esencia de crear arte o de vivir nuestra propia vida con autenticidad y con amor. Porque casualmente cuando algo es natural, cuando algo es auténtico, espontáneo, es cuando las personas más conectan. Entonces a esto vamos al segundo punto de cómo dejar de ser perfeccionistas, cómo dejar de sentir que tienes que estar listo para hacer algo. Chicos, yo he sido así toda mi vida, siempre he pensado, no, cuando suba de peso hago tal video, como ustedes sabían yo el año pasado, y bueno, tanto no el año pasado, sino en el 2023-2024, sufrí una anemia muy fuerte, y yo siempre decía como, no, estoy demasiado delgada, cuando tenga el peso ideal, voy a publicar más videos, o no, cuando yo tenga el cuerpo completamente marcado de gimnasio, voy a publicar más videos, y empecé a pensar como lo más hermoso es el proceso y lo que realmente conecta, inspira a otras personas es el proceso de ver el crecimiento y de verlo así, tipo real. Y yo creo que estamos tan preocupados todo el tiempo en ser perfectos, en tener más, en ser los mejores, que no nos damos ni siquiera la oportunidad de equivocarnos. Incluso en cosas tan simples como ir al gimnasio, aprender a cocinar, queremos que todo nos quede perfecto, que todo nos quede. Si hacemos una primer galleta, una primer torta, queremos que sea la mejor, que sepa delicioso, cuando realmente no somos honestos con nosotros mismos y decimos, es mi primera vez haciendo esto. Entonces yo creo que como tercer punto, eso nos devuelve demasiado a cuando éramos niños, porque cuando éramos niños no había esa preocupación de si algo sale perfecto, no, simplemente lo hacíamos con una parte muy genuina entre nosotros, con una parte realmente artística, realmente alegre y con cierto entusiasmo cuando ibas a pintar por primera vez, a hacer un cuadro, era como ese entusiasmo de cómo me va a quedar. Y ya todo lo vemos con unos ojos de redes sociales. No, si no queda estético, ese cuadro es horrible. ¿Por qué? Realmente la magia de vivir está en eso. Yo realmente sueño con que el mundo de las redes sociales, el mundo de la moda, el mundo de la industria, hablando pues de todo este tipo de arte como modelaje, la música, sea como un lugar más seguro y más honesto, ya que es un lugar obviamente muy fuerte que ha estado cambiando, evolucionando y mejorando. Ya hay mucha más inclusión, hay mucha menos presión. Y he visto como muchos creadores de contenido hablar sobre este tema, como ya no quiero hacer el gancho o el hook más viral, ya no quiero que atrapar tu atención, o sea, a veces simplemente quiero ser yo. Y me llevo esta idea aplicada a todos los ámbitos de nuestra vida porque realmente considero que es súper importante pensar de esta forma, o sea, es súper importante soltar esa idea de que algo tiene que estar perfecto para ser hermoso.
de que algo de que tenemos que ser los mejores. A veces hay que devolvernos a cuando éramos niños, hay que vivir de una forma mucho más sana, mucho más tranquila, mucho más honesta, hay que darnos la oportunidad de equivocarnos. Incluso pasa, por ejemplo, cuando uno está empezando en el gimnasio. Tú no te sabes hacer las mejores técnicas del gimnasio, cometes un montón de errores y de eso se trata, porque así tú aprendes. Obviamente no el primer día vas a cargar 17, 18 kilos. Y yo creo que esto también es un tema que a veces tenemos que trabajar mucho nuestro ego, porque muchas veces nuestro ego es como no. Yo ya tengo que ser el mejor y si yo no soy la mejor, entonces yo no sirvo para esto. O sea, desde el primer día que tú entres en el gimnasio tienes que alzar 20 kilos, tienes... Eso es una forma muy tóxica y muy sobre, o sea, como ser muy duro contigo mismo, ser duro hasta con tu cuerpo. Pero cuando ya tú cambias esa forma de pensar y empiezas a decir como no, voy a ser más amoroso con mi cuerpo, voy a felicitarme, obviamente no soy capaz de alzar 20 kilos, pero empecemos por 5, ya dentro de un mes le subo otros 5 y dentro de otro mes le subo otros 5 y así voy midiendo mi proceso, voy agradeciéndole a mi cuerpo porque realmente lo está haciendo muy bien. Se trata como de crear esa relación de amor con nosotros mismos porque realmente nosotros vemos el amor propio reflejado en nuestras decisiones diarias y realmente el amor propio, el autoestima, la confianza, el no ser duros con nosotros mismos, el hablarnos con amor, todas esas ideas se van conectando y se van entrelazando entre sí. Y yo realmente creo que las cosas más hermosas han sido creadas por gente que tiene ganas más que por gente experta, porque realmente no tienes que ser un experto para poder expresarte, no tienes que ser un experto para comenzar un proyecto, no tienes que ser un experto para escribir una canción. O sea, date el lujo de explorarte, hay que darse el lujo de equivocarse, de conocerse, de saber qué nos funciona, saber qué otras cosas no. Incluso en el gimnasio, o sea, uno se da cuenta como tales ejercicios me funcionan más que otros, esto me sirve más que otra cosa. Es normal que los 3 primeros meses mi cuerpo se esté adaptando. Lo mismo sucede con cualquier otra cosa que deseemos aprender. Van a haber unas cosas que sean más fáciles que otras, pero creo que quitarnos esa presión constante de tener que ser perfectos, de tener que ser exigentes, realmente nos permite vivir una vida desde un lugar mucho más seguro y desde un lugar mucho más honesto, sin tenerlo que ver a través de los ojos de otros, sin tenerlo que poner sobre un montón de miradas que no son las nuestras, porque también siento, con esto vamos al cuarto punto, que muchas veces el perfeccionismo es miedo, como que tengo que ser perfecta para poder ser como merecedor de tal cosa, o sea, porque si no, yo no merezco estar en este lugar. Realmente nosotros nunca estamos listos para nada. Si ustedes se ponen a ver la vida te lanza situaciones, te lanza cosas inesperadas, incluso en los aprendizajes, muchos de los aprendizajes que tú tienes hoy en día, tú no estabas ni siquiera listo para recibirlos. Tú no tenías la madurez ni siquiera para poder manejar situaciones que te tocaron manejar, porque de eso se trata aprender y de eso se trata la vida. Y muchas veces lo hemos olvidado porque en las redes sociales ya vemos gente experta, vemos gente aprendida y no vemos su proceso. Entonces, claro, vemos solo los resultados y nuestra mente se autoengaña porque al ver eso como ya ejecutado, como ya un resultado, nuestra mente dice como, ay, esa persona ya lo tuvo súper fácil, es súper perfecto, o sea, ya está, yo tengo que estar para mañana así, tengo que ser así. Y realmente así no funciona porque muy pocas son las personas que muestran todo su proceso y que nosotros apreciamos todo ese proceso para poder entender el trasfondo. Entonces realmente de eso se trata la vida. Si una oportunidad llega hacia ti es porque realmente estabas listo para ella. Si una situación llega hacia ti es porque estás listo para aprender lo que tiene que enseñarte. Porque así funciona. Y podemos empezar a quitar toda esa presión tan terrible de tener que ser perfectos, de tener que hablar súper bien, de tener que hacer la mejor edición, el guión mejor estructurado. No. Comienza simplemente grabándote, comienza con las ediciones más simples,
No importa que la gente no le parezca tan bien, tan perfecto, lo único que realmente importa es comenzar. Yo muchas veces pensaba como que algo estaba mal con mi voz, porque yo usualmente tengo un tono de voz como muy neutro. Realmente mi tonalidad de voz muy pocas veces sube o baja. Eso solamente sale cuando tengo emociones fuertes, pero realmente es muy complicado, ya que recuerdo que cuando estaba en la universidad era como muy difícil, había como una clase donde teníamos que interpretar una obra de teatro y había que cambiar las voces y yo no era capaz, o sea, realmente no me daba porque mi voz ha sido siempre como súper neutra. Y yo pensaba como, yo cómo voy a hablar de salud mental sin tener que hablar fuerte, o sea, como ser una voz que motive más, o sea, con mucha más rabia, con mucha más fuerza, si no, no me sale, o sea, realmente no es como que no me siento capaz. Y muchas veces intenté como sentirme mal por ello, y ahora recibo comentarios muy hermosos. Hay gente que me escribe por Instagram y me dice como tu voz es súper relajante, tu voz me da tranquilidad, tu voz me da paz. Y yo todo el tiempo creí que tenía que tener una voz diferente, que tenía que ser más fuerte, que tenía que ensayar más. Entonces mira que muchas veces nos ponemos un montón de presiones de cómo deberíamos de ser y no nos damos cuenta que la magia está en ser nosotros mismos, porque esa es nuestra esencia y de eso se trata, dejar el perfeccionismo. O sea, simplemente déjate ser. Lo mismo pasa con el cabello rizado. Hay días donde yo lo tengo divino, perfecto, hermoso. Y, y yo digo, wow, y está increíble. Y hay otros días donde no me queda tan bien. Y yo creo que mi cabello me enseña eso, a que no siempre va a estar perfecto y que de eso se trata la vida, de que la vida no tiene que ser perfecta para ser vivida, para ser sentida. Yo sé que hoy en día nos comparamos un montón con todo lo que vemos en redes, a tal punto de que se vuelve súper tóxico para nosotros y o sea, comenzamos a exigirnos un montón de cosas y olvidamos lo hermoso que es vivir desde lo honesto, desde lo imperfecto, desde nuestras raíces, desde donde crecimos, porque siempre soñamos salir de todo eso y no apreciamos muchas veces. Por ejemplo, incluso para yo a veces tomarme fotos, a veces yo veo, porque yo vivo en un barrio y en un barrio hay muchos colores, hay mucho ruido, y en esos días vi como un video de una chica que hablaba de esto, o sea, que el ruido, los colores, lo imperfecto, esa es nuestra vida. Y muchas veces eso da cierta tranquilidad cuando la gente se muestra honesta, cuando la gente se muestra tal cual es, cuando la gente se muestra imperfecta. Nosotros empezamos a ver a esa gente como, wow, es un lugar más honesto, es un lugar más seguro, porque todos en realidad somos así, solo que a veces tratamos que sea lo más estético y lo más bonito posible. Y está bien porque de eso también se trata el arte. Pero lo que está mal es cuando ya desarrollas una forma tóxica de hablarte hacia ti mismo, de tratarte, de sobre exigirte, de sobrecargarte e incluso anular por completo logros. Cuando el perfeccionismo es demasiado tóxico hacia nosotros mismos, ni siquiera valoramos nuestro proceso, ni siquiera valoramos como que, voy a hacer el ejemplo de nuevo del gimnasio, porque eso pasa mucho cuando las personas son súper, o sea, como que súper perfeccionistas y quieren bajar de peso, bajan de peso y son como no, pero estoy horrible porque no estoy en tal talla, porque no tengo ya los músculos completamente tonificados, y se tratan de una forma muy dura hacia sí mismos simplemente porque no han alcanzado esa meta. No, o sea, tienes que verte con amor como, wow, mi cuerpo ya está mejor, ya bajé estos kilos que tenía de más. Con esto vamos al quinto punto, que es la disciplina. Más vale hecho que perfecto. Cuando no tengas ganas de hacer algo porque tienes miedo, simplemente hazlo. Yo así comencé muchos de mis videos acá en YouTube, incluso los videos de moda. Yo decía como no, todavía me falta subir de peso, todavía no estoy lo suficientemente bonita, todavía no tengo el cuerpo que tenía antes, todavía no he recuperado mi salud. Y yo dije simplemente lo voy a hacer y ya, porque hay que pensar más de esa forma de decir, tengo que hacer realmente las cosas. Chicos, muchas veces la ansiedad
que nosotros tenemos viene de todas las cosas que no hacemos por miedo. O sea, toda esa ansiedad se va acumulando cuando, ejemplo, tú tienes ganas de abrir un negocio, tienes ganas de abrir un canal de YouTube, tienes ganas de empezar a publicar videos y tú no lo haces, toda esa ansiedad, porque es tu propio ser pidiendo ser expresado, es tu propia mente queriendo sacar todas esas ideas, queriendo ser, y tú lo único que estás haciendo es como privándolo de ser. Y cuando tú no dejas a una persona ser, la persona se va a deprimir. O sea, tómalo así tal cual como con tu amigo, tu mascota. Si tú no dejas a la persona expresarse, si tú no la dejas ser, pues esa persona se va a deprimir. Lo mismo pasa contigo mismo. Volvemos a el video anterior que empezamos a dejar todo nuestra vida para después y le empezamos a decir a nuestra vida como después te vivo. Y realmente creo que yo he aprendido muchas cosas cuando estaba enferma y hablo mucho de eso porque es que de verdad que mis mayores aprendizajes fueron ahí. Yo recuerdo mucho, por ejemplo, cuando me habían operado de las cordales, a mí me ocurrió como algo en las cicatrices y me tuvieron que operar una segunda vez. Y estuve sin poder hablar como casi un mes y sin comer bien. Y yo solamente pensaba, cuando yo coma bien y cuando yo pueda hablar, voy a hacer muchos videos de YouTube, voy a hacer un montón de videos de YouTube. Yo solamente pensaba en estar bien para poder hacerlo y yo me sentía tan mal y yo como, Dios mío, cuando estuve bien no lo hice. ¿Por qué? O sea, porque pensaba que mi voz no era lo suficientemente fuerte, porque me exigía ser y más ser, y simplemente no empezaba. Entonces, se trata de soltar todo ese perfeccionismo y darnos cuenta que día a día, con la disciplina, con simplemente hacer las cosas y ya, con darnos el derecho de equivocarnos, no importa si el video no tiene la mejor calidad, no importa si no tiene el mejor audio, simplemente el hecho de hacerlo todos los días se va convirtiendo realmente en un experto, te va convirtiendo realmente en una persona talentosa, en una persona con más habilidades, con mucha más técnica, con mucha más vocación, pero al inicio está bien equivocarse, está bien cometer errores. Recuerden esa alegría cuando éramos niños. A mí me pone muy nostálgica recordar cuando era niña porque todo era como mucho más fácil. Todo era uy, qué emoción, me puedo equivocar y nadie me va a juzgar. Pero ahora, con esta presión que vimos constante, es como, uy, no, no me puedo equivocar. Pero cuando vemos a alguien en redes equivocándose y mostrándonos su vida, como que nos emociona, nos da un alivio. Y yo creo que hay que promover ese estilo de vida donde el perfeccionismo no existe, donde tenemos que comenzar a vivir de esa forma más honesta, de esa forma más tranquila, más calmada y realmente dar un paso hacia nuestros sueños, dar un paso lleno de fe, como no importa si está perfecto o no, simplemente lo estoy haciendo y cada día voy a ser mejor y vivir de una forma más honesta, más real, más auténtica. Y cuando tú eres auténtico, ahí es cuando ocurre la magia, porque empiezas a conectar con partes de ti que no sabías que conocías, empiezas a actuar de una forma mucho más segura, empiezas a dejarte ser, a dejarte expresar y finalmente de eso se trata la vida, chicos. Está bien ser exigentes con nosotros mismos, está bien querer más, está bien ser ambiciosos, está bien aspirar a ser los mejores, porque también muchas de las mentalidades fuertes se forjan de esta forma, pero siempre desde la paz y desde el amor, y siendo conscientes y pacientes de nuestros procesos de vida, de nuestros procesos de aprendizaje, de nuestros procesos de cambios. Las personas más inteligentes y más exitosas o mejores en algún deporte al inicio comenzaron siendo humildes, diciendo como yo sé que no soy el mejor, pero trabajaré todos los días para ser el mejor, trabajaré todos los días para manejar el balón de una mejor técnica, para manejar tal movimiento de esta mejor forma, para mejorar mi voz.
Lo mismo ocurre con los cantantes, muchos no tenían las mejores letras, no tenían la mejor voz, hasta que comenzaron a proponérselo y a darse la libertad de quitar ese montón de presiones para permitir que tu verdadero ser empiece a expresarse y a demostrarse. Y de eso se trata la vida. Y por último, esta es una invitación y un recordatorio para que vivas tu vida, para que no midas tu vida con el proceso de otros o con las métricas de otros, con las reglas de otras personas, porque eso sería una falta de respeto hacia tu vida. Cada vida es única y es diferente y es nuestra responsabilidad vivirla como nosotros lo deseemos, desde un lugar lleno de amor, desde un lugar lleno de paz y desde un lugar muy honesto. La vida no es perfecta, la vida está llena de un montón de experiencias diferentes y eso es lo bonito de la vida, eso es lo que nos hace humanos, lo que nos hace emocionales. Y como dice Lana del Rey, que es mi artista favorita, convierte tu vida en una obra de arte. Esto ha sido todo por el video de hoy, chicos. Muchísimas gracias por acompañarme y por ver mis videos. Les agradezco un montón y estoy muy emocionada de comentarles que estén pendientes porque voy a llevarlos conmigo a un nuevo vlog que va a estar muy interesante y que les voy a estar estrenando próximamente. Muchas gracias por estar aquí y recuerda tratarte de la forma más amorosa, paciente y hermosa posible. Nos vemos.